Hola de nuevo. Como os había prometido, vamos a hablar ahora del tema 12. Pero antes de empezar a explicar lo que aparece en los apuntes, vamos a hacer un poco de historia que paso a leeros. Vamos a destacar algunos puntos importantes. Mirad, en el siglo antes de Cristo, Arquímedes utiliza lo que se llama el método exhaustivo, que permite acercarnos a la solución cuando avanzamos en el proceso. Se conocía el área de los polígonos, pero tenían un problema para el cálculo de las áreas que presentaban curvas, las circunferencias, las elipses, etc. Para encontrar su área se inscribían o circunscribían polígonos a los que se iba aumentando el número de lados, que eso es lo que se llama el método exhaustivo, consiguiendo valores muy aproximados al real. ¿Vale? Mirad. Pasamos a explicar. Mirad aquí. La aproximación que había conseguido Arquímedes era lo siguiente, que el número pi estaba, según él, entre 3 más 10 partido entre 71 y 3 más 1 partido entre 7, que sería entre 3,1408 y 3,1428. Una buena aproximación. ¿Vale? Mirad, el método más o menos consistía en lo siguiente. Tenemos una circunferencia de cualquier radio, a lo que en este caso hemos inscrito, también se puede circunscribir un hexágono. Entonces, cuando dividimos el área entre el radio al cuadrado, pues nos queda una aproximación de pi. En este caso, pi sería 3, ¿vale? En este caso, Arquímedes llegó hasta el polígono de lado de 96 lados. Miramos a ver qué aproximación nos quedaría en el polígono de lado 96. ¿Veis? Ahí que me paso. Polígono del lado 96, mirad, una muy buena aproximación, ¿vale? Pues este es el método que utilizó Arquímedes para acercarse al área real, es decir, un método por aproximación. ¿Entendido? Vale, ya pasamos al siglo XVI y XVII, donde muchas personas, entre ellos Cavalieri, Fermat, Kepler, Barrow o Torricelli, dan los primeros pasos que conectan la derivada y la integral. En el siglo XVII y XVIII, Newton y Leibniz por separado logran demostrar el teorema fundamental del cálculo, que muestra la clara relación entre la integral y la derivada. A partir de este teorema se puede generalizar el cálculo de áreas, que en siglos anteriores se realizaba de una forma específica o individual. ¿Vale? Es decir, antes se planteaban un problema y ese problema específico utilizaban un método concreto para resolverlo. Con este tema fundamental del cálculo nos permite generalizar esos problemas y extenderlos a cualquier función integrable. Vale, perfecto. Ya en el siglo XIX, Riemann formaliza el concepto de integral que ahora pasamos a explicar. Mirad, nosotros tenemos una función, esta sería nuestra función f. Vamos a trabajar siempre con funciones continuas, porque las funciones continuas son integrables, ¿vale? Va a existir esta integral de Riemann y consiste en lo siguiente. Hacemos una partición. Tenemos un intervalo AB y hacemos una partición. ¿Veis? Una partición cualquiera. Y ahora, las sumas inferiores consistirían en sumar todos los rectángulos, donde la altura sería el mínimo que alcanza la función en ese intervalo. ¿Lo veis? El mínimo valor, el mínimo valor, el mínimo valor. Sumaríamos todos estos rectángulos y nos quedaría un área que estaría por debajo del área real. La suma superior es lo mismo, pero cogiendo el mayor de los valores. ¿Vale? Entonces, para que la integral exista, tanto las sumas inferiores como las sumas superiores se tienen que acercar unas a la otra, es decir, la diferencia entre las dos tiene que ser cada vez más pequeña. ¿Cuándo? Pues cuando la amplitud del intervalo, estas amplitudes de los intervalitos de las particiones que estamos haciendo, sea cada vez más pequeña. Es decir, aparece otra vez la idea del límite. Sería el límite cuando el número de intervalos tiende a infinito o el límite cuando la amplitud de cada intervalo tiende a cero. ¿Vale? Entonces, las sumas inferiores y las sumas superiores, para que exista la integral de Riemann, tienen que ser iguales. ¿Vale? Muy bien, pues esto sería un poco la explicación teórica que aparece detrás de histórica, que aparece detrás de la integral definida, que es un concepto, como veis, más antiguo que la integral indefinida, que es posterior. ¿Vale? Bien, ahora vamos a pasar ya a explicar la teoría de los apuntes. Mira, cogemos una función. En este caso siempre van a ser continuas, ¿vale? Mayor que 0 en nuestro caso. Cogemos a y b. A esta a y b se les va a llamar límites de integración. Y cuando la función es positiva, el área coincide con la integral definida entre a y b de la función f de x, que se escribe de esta manera. Ya digo que a y b se les llama límites de integración. ¿Vale? Si la función es negativa, ahora el área va a quedar, o sea, la integral esta integral entre a y b va a quedar negativa, entonces para que quede positiva y sea un área, habría que cambiarle de signo, o bien poner un valor absoluto. ¿Vale? Ahora, si nosotros queremos calcular el área de esta región, ¿vale? Como aquí va a ser positiva y aquí va a ser negativa, si yo calculo el área directamente, la integral entre a y b,
me quedaría no el área, sino que me quedaría este trocito de área menos ese trozo de área, ¿vale? Si yo quiero calcular el área entre A y B, tendría que separarla en C. Entonces pondría la integral entre A y C con el valor absoluto, aunque en este caso fuese positiva, no importa poner el valor absoluto, y más la integral entre C y B, esta sí con el valor absoluto obligatorio porque aquí es negativa. ¿Entendido? Vale, pues ya hemos dicho entonces que la integral entre A y B de una función, cuando la función es positiva, coincide con el área, ¿vale? Vamos a explicar algunas propiedades. Mirad. Propiedades que tendríamos aquí, que la integral entre A y A de la función vale 0. Fijaos que la integral entre A y A simplemente sería, si esto coincide con esto, simplemente sería el área de una línea, pero el área de una línea es 0, ¿vale? Por eso queda en la integral entre A y A 0. La integral entre A y B de una suma, pues es la suma de las integrales. Cuando tenemos una función multiplicada por una constante, la constante sale fuera también como en las indefinidas, ¿vale? Si tenemos un punto intermedio, la integral entre A y B la podemos separar como la integral entre A y C más la integral entre C y B. Es decir, que podemos hacer esta operación que habíamos hecho aquí. Y la última, que es esta, que como le dais cuenta no ha cambiado la letra, la integral entre A y B de la función f es igual a la integral a menos la integral, perdón, entre b y a de f de x. Es decir, que cuando cambiamos los límites de integración, cambia el signo de la integral, ¿vale? Bien. Pasamos ahora a explicar el teorema fundamental del cálculo, que dice lo siguiente. Que si f de x es continua en un intervalo cerrado a b y definimos f mayúscula de x como la integral entre a y x de f de x diferencial de x, entonces la derivada de esta función es f de x. ¿Veis cómo aquí? ¿Veis cómo aquí? Me relaciona la integral con la derivada. ¿Entendido? Por eso es un teorema tan importante y de ahí su nombre. Vale, fijaos, para que entendáis bien esta función, cómo se define, os he hecho aquí esta práctica. Mirad, esta práctica de aquí. Esto sería, mirad, aquí tenéis la función f, ¿vale? Aquí tenéis los límites de integración. Y aquí tenéis la amplitud de los límites de integración, ¿vale? Ahí empezaría en 0, ahí empezaría en 0. Entonces, cuando cogíamos la integral entre a y x, esto es lo que haría de la x, ¿vale? En vez de la b, esto es lo que haría de la x. Entonces, cuando vamos moviendo esta función de aquí, esto de aquí, este valor de ese punto, eso me va mostrando el valor que va alcanzando el área, porque esta b representa el área. ¿Entendido? Entonces, fijaos, cuando pasamos esto, lo ponemos ahí en 1, que coincide con la A, entonces el área valdría 0, ¿vale? ¿Veis ahí? El área vale 0. Entonces ahora, a medida que vamos aumentando esto, va aumentando el área, pero la función área, que es esta de la derecha, es una función continua. ¿Entendido? Es una función continua. ¿Vale? Bien. Era para que entendieseis el significado de esta función, ¿vale? Esa es la función área, que al hacer variar la x, me va haciendo variar el área. Bueno, pues bien, si esta función es la integral entre a y x, el teorema fundamental del cálculo dice que cuando hagamos la derivada de esta función, nos va a quedar la función original, la f de x, ¿vale? Muy bien. Este teorema fundamental del cálculo, que no vamos a demostrar, nos sirve para el cálculo de áreas. ¿Y cómo hacerlo? Pues se utiliza para ello la regla de Barrow, que nos dice que si g de x es una primitiva de f de x, es decir, que si g de x es la integral indefinida de f de x, entonces la integral entre a y b de f de x la escribiremos como g de x evaluado entre a y b, utilizaremos esta notación, y esta notación lo que quiere decir es que se calcula g en b menos g en a. ¿Entendido? Es decir, que para hacer el cálculo de un área, primero necesitamos calcular la primitiva, que sería la g, evaluarla en b, evaluarla en a y restarlo. Y eso correspondería con esta integral, que ya he dicho que si esta integral es positiva, eso también corresponde con el área. ¿Vale? Y la demostración es muy sencillita. A ver, mirar, f', sabemos que la derivada de f' es f de x. Este de aquí, esta f es esta f, ¿vale? Ya sabemos esto por el teorema fundamental del cálculo. Si g es otra primitiva, entonces g' también tiene que ser f de x, ¿vale? Eso por ser una primitiva. Entonces, cuando tenemos dos primitivas, se diferencia en una constante, que es lo que pone aquí. G de x sería igual a f de x más una constante.
¿Entendido? Ahora, evaluamos esta función en B y evaluamos esta función en A. Aquí ponemos G de A, F de A, y luego G de B y, y F de B, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Y ahora, en vez de demostrarlo de esta manera, hay una demostración más sencillita que sería simplemente restar. Restamos aquí G de B menos G de A, ¿vale? Queda ahí G de B menos G de A. Y aquí quedaría F de B menos F de A porque las K se irían, ¿vale? Pero ¿qué es F de B? Pues F de B sería sustituir la X por B, ¿entendido? Y F de A sería sustituir la X por A. Pero cuando sustituimos la X por B, nos queda por la integral entre A y B de F de X. Pero cuando sustituimos la X por A, me quedaría la integral entre A y A de F de X, que como hemos dicho que eso sería una línea y eso es 0. ¿Vale? Y de esta manera hemos demostrado que la integral entre A y B es G de B menos G de A. Vale, pues ya tenemos un método para el cálculo de áreas, que vamos a explicar, por ejemplo, en el siguiente ejemplo. Mirad, a ver, una muy sencillita, que queremos calcular el área de un rectángulo, que por supuesto no es necesaria falta toda esta parafernalia para calcularlo. Vale, imaginar un rectángulo que mide de base 3 y de altura 2, luego el área sería 6. Vale, ¿cómo lo haríamos esto con integrales? Vale, nuestra función sería la función f de x o y igual a 2, ¿vale? ¿Veis? Esta sería nuestra función. Y ahora los límites de integración serían entre el 0 y el 3, porque queremos el área de la curva esta con los límites de integración 0 y 3 y el eje x, ¿entendido? Siempre que no lo había comentado, las integrales definidas nos dan el área que forma la función con el eje x, ¿vale? Se me había olvidado decirlo del eje x. Vale, mirad, entonces en nuestra integral, ¿qué nos quedaría? Pues la integral de 2, hacemos primero la integral indefinida, ¿vale? Aquí hacemos la integral indefinida y la integral de 2 es 2x. Vale, luego nuestra integral sería la función g, que sería 2x, evaluada entre el 0 y el 3. Esto es lo que vale en el 3 menos lo que vale en el 0, que lo que queda es, por supuesto, 6 unidades cuadradas. ¿Entendido? Si nos pidiesen esta otra integral, pues haríamos primero, en un primer paso hacemos la integral indefinida, ¿vale? Siempre seguir este proceso. Primero hacemos la integral indefinida, que esto es un logaritmo al que hay que ponerle un menos porque la derivada de lo de abajo es menos 1, ¿vale? Le ponemos un menos. Ya tenemos nuestra función. En esta función no le pongáis la constante, porque sirve cualquier constante, en este caso la constante 0 también nos sirve, ¿vale? Entonces ahora cogemos esta función y la evaluamos. Este intervalo sería límite inferior, límite superior. Vale, pues es lo que vale en el 0 menos lo que vale en el 1 menos e. Y el resultado final es 1. Ahí le podéis poner unidades cuadradas. ¿Entendido? Vale, pues bien. Ahora, el siguiente apartado nos dice área entre una curva y el eje x, que es lo que estamos mirando hasta ahora. Vale, mirar. Pondremos el área entre la función f de x y el eje x. Para hacerlo seguiremos los siguientes pasos. Primero se iguala a 0 la función. ¿Por qué necesitamos saber igualar a 0 la función? Porque necesitamos saber dónde cambia de signo, dónde es positiva y dónde es negativa. Y antes de saber dónde cambia de signo, hay que saber dónde se hace 0. Entonces, por eso lo primero que hay que hacer es igualar a 0 la función. Vale, los puntos que me queden, imaginar que en este caso cuando iguale a 0, los puntos que me queden es el b. Solo me interesan, perdonad, los puntos que estén entre a y c. Vale, que hagan 0 la igualdad. Vale, pues ¿cómo calcularíamos entonces el área de esta función? Ni siquiera hace falta representarla. Sería la integral entre a y b de la función f, y se le pone un valor absoluto porque no me importa si la función f es positiva o negativa, y más la integral entre b y c del valor absoluto de la función. No importa saber si la función es positiva o negativa. ¿Entendido? Porque nos aseguramos de hacer bien en el cálculo del área poniéndole un valor absoluto. ¿Entendido? Vale, imaginemos ahora, en este caso, ¿vale? En este caso los límites de integración coinciden con dos puntos de corte. Imaginemos que ahora los límites de integración, el a y b, no coinciden con los puntos de corte, ¿vale? Que tenéis en este ejemplo. ¿Qué vais a hacer? Pues entonces hacer lo mismo, se iguala a 0 la función. Y se comparan las soluciones con las rectas verticales. Es decir, se mira a ver si las soluciones que nos quedan entre x igual a a y x igual a b. Si nos queda, por ejemplo, la solución S1, pues esta no se tiene en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿cómo calcularíamos esta integral? Pues, ¿cómo calcularíamos este área? Perdón, pues sería la integral entre a y S2 más en valor absoluto, más la integral entre S2 y S3 en valor absoluto, más la integral entre S3 y b en valor absoluto. ¿Qué es lo que pone ahí? ¿Entendido? Vale, pasemos a explicar algún ejemplo. Mirad, ¿cómo se haría entonces el área que encerrada por la función f de x igual a x al cubo menos x, el eje x y las rectas x igual a 0 y x igual a 2? Hemos dicho que en primer lugar
igualaríamos a 0 y buscamos las soluciones. Las soluciones nos quedan 0, 1 y menos 1. Miramos a ver las soluciones que caen dentro. Fijaos, el 0 coincide con esta. Vale, ya tenemos el 0. El menos 1 no entra dentro de este intervalo, luego descartado. Y el 1 sí. Luego hay que tener en cuenta el 0, el 1 y el 2. Luego, para calcular el área, sería la integral entre 0 y el 1 con valor absoluto, más la integral entre el 1 y el 2 con valor absoluto. Estas integrales son muy sencillitas y ahí las tenéis calculadas. ¿Vale? Bien. Ahora, área entre dos funciones. Mirad. El área entre dos funciones. Para calcular el área entre dos funciones, que sería, si esto es la f y esto es la g, pues sería la encerrada en esta región. ¿Vale? Lo que se hace es lo siguiente. Cogemos e igualamos las funciones. ¿Para qué? Pues para saber los puntos de corte. ¿Vale? Para saber los puntos de corte. Y una vez que sabemos los puntos de corte, es muy fácil. El área va a ser la integral entre, si solamente tiene dos puntos de corte, pues entre un punto de corte y el otro, de una función menos la otra. Da igual cuál pongáis por una por encima o por debajo, eso no importa, porque luego le vais a poner un valor absoluto. Si este área quedase negativa, luego le cambiáis de signo. ¿Entendido? Entonces, que para calcular el área entre dos funciones, simplemente se resta una función menos la otra y se calculan los puntos donde corta. ¿Vale? ¿Qué ocurre en el siguiente caso? Imaginemos que ahora nos dan las dos funciones, pero luego nos da unos límites de integración también. Es decir, que nos dan el área formada por las funciones f, la función g, la recta x igual a y la recta x igual a b. ¿Vale? Entonces haríamos lo mismo, igualamos las funciones, nos quedarían estas dos soluciones, comparamos a ver si la solución cae o no en el intervalo entre a y b. En este caso S1 no pertenece, luego esto estaría descartado. Entonces pondríamos la integral entre a y S2 de una función menos la otra, más la integral entre S2 y B de una función menos la otra. Ya he dicho que da igual f menos g que g menos f. ¿Entendido? Vale, ahora quiero que hagáis este ejemplo. Vosotros hacéis este ejemplo, a ver si simplemente lo veis, pero no veis la solución. Vale, ahí. Haríais este ejemplo. Paráis la pantalla, paráis un momento la pantalla y hacer este ejemplo. ¿Vale? Tener la función f, la función g, la recta x igual a 0 y la recta x igual a 2. Vale, paso a explicar el ejemplo. Mirad. El ejemplo sería entonces este. ¿Qué hemos dicho? Que lo que tenemos que hacer es igualar la función f igual a g. ¿Qué soluciones nos quedan? 0, 1 y menos 1. Estas hay que compararlas con los límites de integración, que era el 0 y el 2. El menos 1 se nos escapa, solamente está en el 1 dentro, pues ya sabemos cómo tiene que ser. La integral entre 0 y 1 de una función menos la otra, ¿veis? De una función menos la otra, aquí ya están restadas, entre 0 y 1 de una función menos la otra. La integral entre 1 y 2 de una función menos la otra. Le ponéis un valor absoluto y ya tenemos el área, ¿vale? El cómo se terminan es muy sencillito todo el rato, es evaluarlo cuánto vale en el 1 menos cuánto vale en el 0. Cuánto vale en el 2 menos cuánto vale en el 1. ¿Entendido? Luego se pone en valor absoluto, se pone 5 medios y al final se pone unidades cuadradas. ¿Vale? Bien, pasamos ahora a explicar el área en un recinto. Mirad. Dice, en estos casos se necesita obligatoriamente una representación. ¿Vale? Aquí es obligatoriamente una representación porque si no, no vais a saber cómo están colocadas las funciones. ¿Entendido? Vale, fijaos, nos dicen el área encerrada por las funciones f, g y el eje x, ¿vale? Entonces, normalmente cuando piden una cosa como esta, suelen ser muy sencillitas, ¿vale? Suelen ser funciones muy fáciles de representar. Vale, mirad. Esto es una parábola, x cuadrado menos 1, que sería esta parábola de aquí. ¿Lo veis? Esa parábola de ahí, donde el vértice sería el 0, 0 menos 1. No, eso pasaría por el 0 menos 1, estaría por aquí. No está muy bien dibujada, pero bueno, pasaría por el 0 menos 1, la imagen del 1 es 0, etcétera. Vale, representáis esa función, esa parábola de ahí. Y la otra recta es 5 menos x, la imagen del 0 es 5, la imagen del 5 es 0, esta recta de aquí. ¿Vale? Entonces, como me piden el área encerrada por la función f, la g y el eje x, pues me piden este trocito de área. ¿Vale? Entonces este trocito de área, como veis, lo voy a separar en dos trocitos, este y este de aquí. Entonces, primero habría que averiguar esto donde corta la parábola al eje x, que es en el 1 y en el menos 1, porque si hacéis esto igual a 0, corta en el 1 y el menos 1. Luego este de aquí ya sabemos que eso vale 1.
Ahora tenemos que saber este valor de la x, pero este valor de la x es donde se corta la función f y g. Luego igualáis f igual a g, y os queda en el 2 y en el menos 3. Luego este de aquí corresponde al 2, ¿vale? Luego ya tendríamos casi nuestra integral, nuestro área, perdón. El área sería la integral entre 1 y 2, que sería este valor. ¿De qué función? Pues de la función esta, que es la f, ¿lo veis? De la función f, más la integral entre 2 y 5 de esta función, que es la función g, que sería este triángulo. ¿Entendido? Esto también lo podéis hacer como el área de un triángulo, sería más fácil, pero bueno, como estamos con integrales, lo explicamos con integrales. Vale, pues muy bien, hasta aquí, mirar. Hasta aquí el tema. En el siguiente vídeo os explico el repaso y los problemas que tenemos que hacer, ¿vale? Venga, hasta luego.